Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué, qué tiempo tan precioso el Señor nos permite experimentar. Eh, gracias por los corazones dispuestos, disponibles, que se facilitan para ayudarnos a nosotros también a unirnos a estos coros, a estos cánticos que tienen la única finalidad, declararle a nuestro Dios quién es, nuestras esperanzas, eh, todo lo que nuestro corazón anhela. Señor, recibe la adoración que por medio de los cánticos hemos hecho para ti. Que cada familia, Señor, que cada individuo que se encuentre en casa, cada miembro de la congregación y esas personas que amablemente nos sintonizan y se unen a esta celebración, Señor, que tú te puedas agradar de lo que ves en el corazón. Y también, Señor, de la forma externa en que nosotros solemos expresarte nuestro amor, nuestra pleitesía, el honor a tu nombre, Señor. Gracias, muchas gracias por esta atmósfera tan preciosa que nos regalas, Señor, de tu presencia, respirarla, Señor, darnos cuenta porque sabemos cuando tu Espíritu Santo nos envuelve, Señor. Así también en esta hora pido que por medio de tu palabra continuemos, Señor, adorando y bendiciendo tu nombre. Porque también te adoramos cuando te escuchamos, cuando estamos atentos, cuando no nos distraemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre agradecidos con Dios por su bondad. Porque el ser humano no merece, ni nosotros los cristianos merecemos. Es por su infinita bondad, por su infinito amor y misericordia que Él nos otorga cada momento. Que si bien es cierto, requiere un corazón dispuesto y preparado, pero al final de cuentas su naturaleza y su esencia es manifestarse, aunque a veces no lo merecemos. Gracias, Señor. Gracias. Amados hermanos, este día quiero compartir con ustedes un tema pero muy sencillo. Sencillo en cuanto a tal vez a la forma de expresarlo. A lo mejor no es la mejor cátedra que puedan escuchar, pero el tema en sí es un tema maravilloso. Y yo me puse a analizar algunos versículos aparte de los que yo traigo para estudiarlos juntos respecto al servicio a Dios. Mi tema es el servicio cristiano. Y solamente quiero leerles algunos versículos desde el Antiguo Testamento, que es lo que el Señor espera y anhela de su pueblo. La pereza, el descuido, el estar inactivos en la obra de Dios no está dentro del plan de Dios. Dijo, la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 10, esto no está en las notas, no lo busques, Franita, por cierto, bienvenida. Hay equipo de trabajo que no se mira, no lo miran ustedes, pero sin ellos no estaríamos aquí. Hoy tenemos la bendición de Franita ahí en esta área tan importante como son los textos bíblicos. Esto es algo extra. Yo te voy a decir en el momento justo. Dice Deuteronomio, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor, número 1, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahí puedo yo sacar muchos versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Josué 24:14 dice, ahora pues teman al Señor, sírvanle con integridad. Aquí está la actitud de servicio, integridad y fidelidad.
quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor tiene una expectativa acerca de su pueblo. Mi tema pues hoy es el servicio cristiano y le voy a dar una perspectiva pastoral. Alguien dijo en una ocasión que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Una vida inútil es una vida inútil. Hay otro refrán que dice: el servicio es la más alta posición que puede ostentar el ser humano. Estos no son refranes bíblicos, no son proverbios, pero analícelos. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es más, una sillita que tenga ahí en su casa que está desvencijada, nomás está ocupando el lugar, ¿qué hace? La agarra o la arregla o la tira. Una ocasión estábamos en una celebración de Navidad y pues las Navidades siempre acarrean los problemas inherentes en las congregaciones. Están aquellos que no las Navidades paganas. Están aquellos, no al arbolito de Navidad. Están aquellos que dicen, es que mientras lo hagamos todo para el Señor. Y hay facciones, hay estiras y aflojas. Y estábamos un día en una cena de Navidad y en aquellos años las personas que colaboraban conmigo obviamente no eran inclinados a celebrar la Navidad. Y una persona muy linda organizó la Navidad, me pidió que organizáramos la Navidad fuera pues era mi casa, un departamentito, no cabíamos, y fuimos y rentamos se rentó un saloncito social, y la persona bien contenta, bien feliz fue y puso guirnaldas, y motivos navideños, foquitos y todo. Estaba sirviendo a la comunidad, y cuando llegamos, lo primero que encontré fue la cara de sargento mal pagado de algunos hermanos, así de largota, porque había guirnaldas, había foquitos, y pues sí estaban molestos y lo manifestaron quedándose sentados. Eran mis servidores, pero no sirvieron. Yo personalmente anduve sirviendo las mesas, yo feliz, contento, pero un hermano que ya está con el Señor me dijo con voz audible y delante de ellos: hermano pastor, el que sirve, sirve, el que no sirve, no sirve. Obviamente que esas personas se quedaron parpadeando y entendieron el mensaje, pero la verdad es que el que sirve, sirve, el que no sirve, no sirve. Y Dios nos llamó al servicio. Ahora sí dice Mateo 20:28, dice: porque el Hijo del Hombre, hijo con mayúscula, hombre con mayúscula, se refiere a Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? ¿A qué vino Jesús? A servir. Y en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 hasta el 11, todo un capítulo para el servicio, nos dice la palabra del Señor de esta manera. Por tanto, versículo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, dice el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esta es la actitud. Verso 4. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. El motivo. Haya pues, versículo 5, en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, esta actitud, el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a nosotros.
y estando en esa semejanza, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué humillación! Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí en este pasaje, amados hermanos, estamos viendo que el apóstol está apelando a que nosotros anhelemos el mismo anhelo de Jesús. ¿Cuál? Quien no consideró el ser igual a Dios, sino que Él se humilló y se hizo siervo obediente. Y pensar, amados hermanos, que con frecuencia nos encontramos algunos hermanos sintiéndonos la mamá de Tarzán, esperando que se nos ponga alfombra, esperando que se nos ruegue para hacer algo, no solamente aquí en la iglesia. Yo no hablo de servir aquí en la iglesia, porque no cabríamos y no sabríamos qué hacer si tuviéramos que venir todos los que, bueno, hoy creo que somos menos ya. Tengo que admitir. En un principio yo miraba 170, 180 personas que se conectaban. Hoy el número mayor que vi fue 107, 110. Por cierto, amados hermanos, ayúdenme a orar por el resto de la congregación. Algunos no tienen señal, algunos no saben manejar el asunto de sus teléfonos o su computadora, pero otros sí. Y a veces ellos no se conectan y menos invitan. Entonces hay que orar por nuestra congregación, para perseverar, para seguir adelante, para esforzarnos. Vale la pena. Pero vuelvo a mi tema. El apóstol rogaba a la iglesia de Filipos para que experimentaran exactamente lo que Jesús experimentaba. El ser humilde, el ser un siervo obediente. Y nosotros debemos apelar y debemos pedirle al Señor que nos dé ese sentir y anhelarlo, y no esperar que se nos reconozca, que llega el pastor a tal parte y piensa que hoy viene el siervo, pero el siervo con mayúscula y que le aplaudan. No, es un siervo con minúscula, un siervo que está dispuesto para servir a Dios y a su prójimo. Algunas personas se conforman mucho diciendo, mira, pues yo soy siervo de Dios, no tuyo. Tacha, porque nadie le puede demostrar a Dios el amarlo a Él y servirle a Él si no le sirve y ama a su prójimo. Tenemos que corregir algunos conceptos. Tenemos que entrar al sentir que la palabra de Dios nos estimula a sentir. Fíjense, esto es aquí en la tierra, pero hasta allá en el cielo, después de cuando todo esto pase, con la gran tribulación suceda y los juicios y las copas y el demonio sea lanzado al abismo juntamente con el infierno y la bestia, cuando todo esto haya acabado y estemos allá en el cielo, por la fe digo, hoy estoy aquí y yo con temor y temblor digo, por fe voy a estar allá. Pero muchos lo han dicho y ya no están caminando en el Señor. Este día, por fe, digo que un día estaremos delante del Señor, allá donde dice la Escritura en Apocalipsis 22:3, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y dice, y sus siervos le servirán. Hasta allá en el cielo. Si usted y yo pensábamos que el cielo es un lugar donde hay guitarras, una para cada quien, y nos vamos a agarrar cante y cante y cante, y ya no vamos a trabajar, equivocado. Le tengo una buena noticia, vamos a servirle al Señor. ¿Cómo? No lo sé. Ese es asunto del patrón. Pero le vamos a servir allá con todo nuestro corazón. Ahora, cabe la pregunta, ¿quién es un siervo? Vamos a aclarar esto de una manera muy sencilla. La Biblia habla del siervo como en griego el doulos, que la mayoría de las versiones bíblicas traducen el español como siervo. Pero en realidad el significado literal e histórico de la palabra doulos es esclavo. De hecho, me di la tarea de comenzar a ver los saludos y las despedidas del apóstol Pablo, y él comienza como muchos de nosotros. No sé si con el mismo espíritu que a veces tenemos nosotros de jactancia, pero él comienza a decir, Pablo,
apóstol de Jesucristo. Wow, pues el apostolado, ¿no? Y luego de repente dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y en otra carta, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y termina, Pablo, prisionero de Jesucristo. Qué lindo que comenzáramos también a bajarnos de la nube y terminar allí donde debemos estar, prisioneros del amor de Dios. Sí, la palabra significa esclavo, y esto es alguien que no es dueño de sí mismo. Aquí cabe aclarar algo. Claro que sí tenemos una responsabilidad personal, pero no somos dueños respecto a nosotros y Dios. Él es el dueño. Él es el que nos creó y aparte Él es el que nos libertó. He platicado esta anécdota y ahorita en este momento le recuerdo de aquel niño que vivía allá en un ranchito con su familia y todo. Y bueno, pues él se divertía mucho de muchas maneras y un día se le ocurrió cogió un pedacito de madera, ideó la forma y comenzó a tallar un barquito y tardó semanas, pero hizo un barquito de una sola pieza. Tallando con la navajita, haciendo recovecos, hizo un barquito tan bonito, tan perfecto. Lo único que añadió fue el mástil y una vela. Fue lo único, todo lo demás era una sola pieza. Quedó enamorado de su creación. Y un día él quiso jugar con su barquito y había llovido y fue al arroyuelo y lo puso ahí. Cuando menos pensó, la corriente se lo ganó y se fue y se perdió el barquito. Estaba muy triste, muy triste. Pasó el tiempo y una ocasión su papá y la familia decidieron ir al pueblo a comprar provisión, a vender de sus frutas y pues el asunto de rancho. ¿Cuál va siendo la sorpresa de este niño? Que caminando por el pueblo en un aparador vio su barquito. ¡Wow! Mi barquito. Le dio mucha alegría porque pues por fin lo estaba viendo y lo iba a recuperar. Y entró a la tienda y señor, sí hijo, ¿qué se te ofrece? Vengo por mi barquito. ¿Cuál barquito? El que está allá, es mío, yo lo hice. Mira hijo, discúlpame, pero yo pagué por él. A mí me lo vendieron. Si lo quieres, pues lo tienes que comprar. Pero yo lo hice. No sé, y te entendería, pero yo pagué por él, mijo. ¿Y cuánto cuesta? Y le dio un precio, pues siempre bastante, pero para el niño valía más. Y él dijo, quiero hacer un trato con usted, no me lo venda, yo se lo voy a comprar, apártemelo. Y el buen hombre le dijo, está bien, y se lo apartó sin nada de enganche. Y tardó semanas, quizás meses, para juntar él del dinerito que él tenía para comprar su barquito. Y un día bajan otra vez y va con el hombre y le dice, aquí está el dinero de mi barquito. Y el señor muy contento trajo el barquito, se lo entregó. Y en la puerta el niño cogió el barquito y dice, yo te hice, yo te formé, te me perdiste, pero te volví a comprar. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. El Señor nos hizo, Él nos formó, nosotros nos perdimos y Él en su gran amor, con su sangre, vino y compró lo que era suyo. Qué amor tan grande, hermanos. Qué amor tan grande. Nosotros también sí tenemos una voluntad, pero no hemos de considerar la nuestra porque fuimos vueltos a comprar y ahora somos y estamos sujetos a la voluntad de aquel que nos compró doblemente. Ser siervo de Dios significa, por lo tanto, ser esclavo, en este caso de Cristo. Ustedes no son esclavos del pastor. Cuando el pastor empiece a ponerles cargas y por encima de sus familias, de sus trabajos, ahí diga, hey, wait a minute, pastor. Momentito, no es por ahí. Soy siervo de Jesús y también quiero servir, pero tenemos que tener discernimiento para servir al Señor, para servir a Cristo. Pero cuando usted sabe que es siervo de Cristo, usted no le pone tiempos. Ay, no, es que no puedo. Es a tiempo completo. Y Él tiene el derecho de llamarle a la hora que sea. Y nosotros tenemos la responsabilidad de responderle al Señor
heme aquí. No es cualquier cosa ser siervo, menos esclavo de Jesucristo. El modelo de siervo, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Tenemos que entender eso, hermano, y vivirlo, y estar conscientes de que estamos crucificados con Cristo a nuestros deseos egoístas, al pecado, pero vivos para servir a Dios. En Lucas 22:27 dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y dice Jesús: mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¡Wow! ¡Qué ejemplo de nuestro Maestro! ¡Qué ejemplo de humildad! ¡Qué ejemplo de obediencia! Él dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Y saben que su voluntad no era venir a enseñar, no era venir a tocar, no, venía a padecer, a morir, a expiar nuestros pecados, a que su sangre fuera derramada gota a gota hasta la última por el pecado del mundo. Qué manera de servicio. En Filipenses 2, versículos 5 al 8, como leímos, dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no dijo: espérense, yo soy Dios, yo no tengo que hacer esto. No, sino que se despojó a sí mismo. Y ese es el sentir que tenemos que tener nosotros. Sentir es actitud. Esa actitud nosotros necesitamos adoptar a nuestra vida, despojarnos de, no sé, de eso que nos infla y nos hace sentirnos superiores a los demás, cuando el mandamiento es despojarnos y ser semejante. Él se hizo semejante a todos nosotros, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte. Y lo dice, y muerte de cruz, vergonzosa. Él se hizo anatema. El Padre cargó sobre Jesús el pecado del mundo para que por su justicia nosotros fuésemos justificados, por su obediencia, por su servicio, por haber hecho aquello que el Padre le ordenó que hiciese. Y pensar que a veces nosotros nos sentimos cansados de lo que suponemos que Dios nos dice, y a veces con nuestra actitud le estamos torciendo la boca y diciéndole no, hoy no, cuando en realidad somos un pueblo redimido, como leí en un principio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿Qué pide? Solo que temas al Señor tu Dios, o sea, reverencia, respeto, que andes en todos sus caminos, no en 99, en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios, no con la mitad o el 90% del corazón, sino con todo tu corazón y con toda tu alma, tus fuerzas y tus sentimientos. Él tiene todo el derecho, porque Él nos creó, nos perdimos y nos volvió a adquirir con sangre. Él tiene todo el derecho. En Juan capítulo 13, versículos 13 y 14, dice: ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Verso 14, pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Ahora, esto es muy interesante, porque para nosotros no significa mucho lavar los pies, porque no es costumbre.
A lo sumo nos asombraríamos y nos reiríamos si vemos que trae calcetines rotos. Pero no entendemos el lavar los pies. No es costumbre. Para el judío era una costumbre el lavar los pies de aquel que venía caminando, y no eran 10 kilómetros, eran 30, 40 kilómetros en el polvo con sandalias. Llegaban con los pies sudorosos, llenos de tierra. Obviamente que no había higiene. Entonces la forma de comer era muy típica. Ellos no se sentaban como nosotros. Ellos se recostaban y se inclinaban y se sostenían con el codo izquierdo, y les quedaba libre la mano derecha, que era la que tenían habilitada, porque la mano izquierda era inmunda. Entonces ellos se recostaban un poquito de lado y sus pies quedaban para acá. Entonces obviamente que pues yo creo que olía feo. Entonces había una ley que tenían que entrar y tenían que asearse. Pero los siervos, los esclavos, lavaban los pies para que todo estuviera en la forma en que Dios lo esperaba. Pero llegaron a hacerlo tan costumbre que lo hicieron un mandamiento de hombres y lo ponían como si fuera requisito para la salvación. Esa fue la ley que fue anulada, no la ley de Jehová, que es buena y perfecta y convierte el alma. El Señor ese día dio una muestra a ellos que entendían la cultura, y a nosotros su interpretación no es lavar pies. Si algún día alguien le lava los pies, no se escandalice, déjelo. Pero la enseñanza para nosotros es servir. El Señor dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el contexto inmediato en esos versículos es el servicio. Sírvanse unos a otros. Cuando ahorita el grupo de alabanza lavó nuestros pies, ahorita yo estoy lavando sus pies. Estamos sirviendo a la comunidad en su nombre. Los jóvenes que están aquí en diferentes áreas de producción, ellos están lavando nuestros pies, están sirviéndonos a nosotros como al Señor. Usted busque la forma. Usted no tiene que venir a encerrarse para un ministerio. Ministerio quiere decir servicio, y hay que quitarle la mayúscula. Es un ministerio de servicio, para no jactarnos. Sencillamente servimos a Dios. ¿Dónde? Allí en su casa, como esposa, como padre, como hijos, en el trabajo, como servidor. O sea, nuestra vida debe ser una vida de servicio, y todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no como para los hombres. Por eso el servicio cristiano es la grandeza más grande que pueda existir. La disposición de que Dios nos use inmediatamente en aquello que Él sabe. Y Él nos ha dado dones y talentos. No le piense demasiado para ver: ¿y en qué te puedo servir? En lo que sepa, hermano. Andamos hechos bolas pensando que tenemos que profetizar y tenemos que saber toda la Biblia de memoria. Si es posible, lo vamos a hacer. Pero el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Ahora, vamos a hablar un poquito del servicio cristiano. ¿Qué es el servicio cristiano? Más que un don, el servicio es un ministerio. Es más, servicio y ministerio quiere decir lo mismo. El que sirve es un servidor, un ministro. Pero desafortunadamente en nuestro contexto y en la actualidad, ministros son aquellos políticos que andan de traje y su cartera llena de dinero que era suyo y mío, y presumen y van y vienen y quieren que todo el mundo les ponga alfombra roja, y esa es la idea que nos queda a nosotros de ministro. Pero en la palabra de Dios no es eso. El servicio es un don, el ministerio es un don. Aquí hay varios con ministerio, varios nombramientos de servidores. Yo he quitado la palabra ministro en la iglesia. A nadie le digo ministro, le digo servidores, porque nos dicen ministros y nos inflamos y pensamos que soy ministro. No, mejor servidor, colaborador.
Y eso nos coloca en la medida justa y necesaria. Servidor es un acto de ministrado o servir voluntaria u obligadamente, como quiera. El servicio debe ser eminentemente voluntario. Pero a final de cuentas, también la Biblia nos enseña que nosotros, como buenos soldados de Jesucristo, y los soldados, vaya con ellos y dígales cuánto se alegran de servir. Cuando el capitán, cuando el sargento, el primero que tiene rango sobre él, lo hace como quiere, porque ahí así es. Una humillación uno tras otros, y el raso ya no tiene nadie más que al perro. ¿Sí? Entonces, en el ejército es obligado. Vas porque vas. Si no, te castigan, te arrestan y a ver cómo le haces. Pero tú tienes que cumplir porque hiciste un contrato o puedes desertar, pero tarde que temprano vas a tener problemas. El ministerio, pues, el servicio es un don. Nosotros lo llamamos y le añadimos porque yo creo que es un privilegio. Decía Rosita en su oración, qué privilegio, qué honor entre miles de cristianos que cantan, tocan teclado, trompeta, saxofón y todos los instrumentos, pero no son llamados gente sencilla. Dios sabe por qué y lo bonito es que le responden. Pero es un honor, es un privilegio que Dios nos permita servir y usted tiene un llamado a servir a Dios. Todos los cristianos, no es privilegio de uno. Dios quiere que todo su pueblo le sirva de corazón y con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo lo que tiene, con todo su ser. Primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarlo, ahorita vamos a ver, es servirlo. El servicio también se le llama en griego diaconía. Por eso en mucho tiempo, a mí me encantaría volver a esos tiempos donde nuestra congregación tenga sus diáconos, diaconisas, profetas, lo que dice la Biblia que debe haber. Entonces, servicio es diaconía, el servicio desinteresado a los demás. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 6, hay una cita preciosísima en tiempos en que, dice, en aquellos días, versículo 6, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál murmuración? ¿Qué empezaron a murmurar? Ayer y antier y hoy la murmuración ahí está. Créalo. Y en aquel entonces dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea que había necesidades, juntaban despensas o compraban, yo no sé cómo le hacían, pero a la hora de la distribución estaban los apóstoles. Unos poquitos apóstoles haciendo despensas y repartiendo y luego iban a orar y luego se preparaban para la prédica y dice aquí, entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos, 12 y una multitud. La multitud estaba de floja. Parecía que faltaba la enseñanza. Entonces los apóstoles los llamaron y les dijeron, hermanos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen, fíjense que ellos no lo hicieron. Ellos no lo hicieron. Ustedes busquen, hermanos, de entre ustedes a 7 varones. ¿De qué? Si usted quiere servir con todo su corazón y más de una forma voluntaria y en el contexto de un servicio eclesiástico, aquí usted va a ver los requisitos. No lo mandan al instituto bíblico. Número 1, buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjese bien, solamente los que iban a hacer despensas y entregarlas. Personas, 7 hombres de buen testimonio. Y más adelante dice, de buen testimonio de los de adentro y de los de afuera.
Y nosotros, dicen los apóstoles, versículo 4, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Yo estoy muy agradecido con Dios por la gente tan linda que Dios nos ha acercado en el ministerio. Yo no tengo pretexto para no preparar mis mensajes. Yo tengo la ayuda suficiente para liberarme y veo a nuestros obreros haciendo lo que hacen con un gozo y una alegría que descansa, relaja, estimula y anima a seguir adelante. Comunidad Cristiana Vino Nuevo tiene obreros y aspire usted a ser parte de ese grupo de creyentes usados por Dios. Versículo 5. Dice la Biblia que agradó la propuesta a toda la multitud. Muchos están diciendo, sí, pues ¿por qué no me toman en cuenta? Pues ahí nomás van unos 10 a las transmisiones. No, mire, ya vino la hermana Yoli, ya viene Franita, ya. Poco a poquito estamos reintegrando en virtud de la contingencia está bajando. Y tarde que temprano vamos a dar el anuncio, hermanos, vamos a congregarnos, pero no vamos a poder venir todos el mismo día. Es la sabiduría que estamos pidiéndole al Señor para que lleguen las personas indicadas. Algunos no van a poder venir en la primera reunión porque todavía las personas de mayor de edad y propensas con ciertas enfermedades, yo tengo la instrucción de que debemos cuidarlos. Y los niños chiquitos. O sea, no va a ser así, ya vamos ahí y aquí el montón de gente. No, hermanos, tenemos que reintegrarnos. Poco a poquito, a lo mejor tengamos 2 servicios para cierto tipo de personas y el otro para otro. Y la contingencia nos orienta no a que esté en la mitad de la congregación, sino según lo que mide el lugar y tomando las distancias, son las sillas que caben. Esas son las personas que van a poder estar. Con todo mi dolor, todo el asunto y la bronca es contra mí, hermano. Mis servidores no. Ellos obedecen lo que yo les digo y yo obedezco también las instrucciones para no provocar situaciones que el día de mañana podamos lamentar. Pero creemos que Dios nos ha de honrar y ese día podemos estar aquí en verde y los más posibles. Leí un anuncio de la hermana Ángela, yo creo que está por ahí. Ella puso ahí algo muy bonito, que el pastor ya anunció, pero era un meme, para que no vayan a decir que ya anuncié. Y hay varios comentarios tan alentadores, tan bonitos. Hermanos, yo espero pronto darles buenas noticias. De veras, soy el primero en anhelarlo. Soy una de las personas en necesitarlo. Yo los necesito verlos, necesito pues abrazarlos. Por lo mejor no me van a dar chance de abrazarlos todavía, pero vernos, qué lindo será. Y dice que le agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahí están los requisitos. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo da la confirmación para armar, para organizar la diaconía. Es la gran contraparte ministerial de la iglesia, hermanos. La evangelización y si usted evangeliza, ya es un tipo de servicio a la iglesia. Son como las dos piernas. Si usted trae un problema con una pierna o circunstancialmente se ve lesionado o tiene la tristeza de no contar con una de sus extremidades, se da cuenta lo importante que es movilizarse solamente con una. Bueno, el evangelismo y la diaconía o el servicio son las dos piernas de la iglesia. A Dios le interesa tanto la reconciliación personal con el ser humano, o sea, el evangelismo, como también su bienestar integral por medio del servicio de la iglesia, asimismo a la iglesia y a la comunidad donde está. La verdad yo sí me siento un poquito incómodo si nosotros como iglesia
Hay un ministerio dentro de la iglesia bien lindo, es Fe en Acción. Nuestra hermana Claudia Vitia y un equipo lo organizan. Ahorita están absteniéndose por causa de, pero a mí me encanta ese ministerio. Pero me gusta mucho más porque hasta hoy no andamos en Facebook que fuimos y que hicimos y que repartimos. No se debe publicar, hermanos. Hablo de él como de cualquier otro servicio de la iglesia a la comunidad. No es para que nos aplaudan, no es para que vean qué iglesia tan efectiva. No, eso se hace para la gloria de Dios y como para el Señor. Y tu mano izquierda, que no sepa lo que hace la derecha, punto. Así debe de ser. Dios anhela la reconciliación por medio del evangelismo, pero también desea que la iglesia busque el bienestar general por medio del servicio a los demás. El servicio cristiano es la expresión concreta, personal y comunitaria. Escuchen bien, todo lo que es lo que usted hace para Dios es la expresión concreta, no ambigua, concreta, personal y comunitaria del carácter de mansedumbre y humildad de Cristo Jesús. Cuando usted y yo servimos, estamos manifestando aquel aspecto de lo que dice Filipenses, que Jesús no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. Ahí estamos honrando esa parte del ministerio. Qué lindo que nos identifiquemos con nuestro Señor Jesucristo. El servicio cristiano es la consecuencia, no la causa. Consecuencia tierna y amorosa de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús, de sabernos salvos. Efesios 2:10 nos habla. No es por obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras de servicio, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados hermanos, hay un camino precioso para todo cristiano. Si usted hasta este día no se ha conceptuado, no se ha visto a sí mismo como una persona de influencia y no ha tomado la bendición de identificarse con Cristo, aunque usted sea un licenciado, sea un doctor, sea una persona de renombre y respetable, en el clima cristiano, la profesión no es lo que cuenta, sino el servicio que prestamos. Hay doctores que se organizan, hacen clínicas, van, sirven a comunidades, ellos consiguen medicamento, hay enfermeros, los reclutan y hacen unas campañas clínicas maravillosas de atención a la ciudadanía, no nomás a los cristianos, primero a los cristianos y luego a la ciudadanía. Aquí en la congregación tenemos mucha gente que sabe cortar cabello, otros saben hacer un montón de cosas. Hemos hecho campañas fuera de la ciudad donde cada uno fluye y la comunidad donde va es bendecida por los dones que tiene la congregación. Yo no sé si pregunto ahorita aquí y cuántas manos levantarían en casa para decir, ¿estaría dispuesto usted con lo que sabe que sirvamos a la comunidad? Si es así, allí póngale yo. Y verá lo hermoso que la iglesia puede fluir representando a Jesús y haciendo la obra que Jesús haría aquí en la tierra. Es un honor y un privilegio maravilloso. Por último, ¿cómo servir a Dios? ¿Cómo servir a la iglesia y cómo servir a la sociedad? Es sencillo. El servicio, o sea, lo que hacemos es una expresión del amor de Dios. Cuando usted haga algo para alguien y esa persona se lo agradece, calladito, acepte la gratitud. Ay, pues muchas gracias por la despensa que me trajo. Oh, no se preocupe, fue Dios quien se la trajo. Usted no es Dios. Dios le puso a usted en el corazón y usted obedeció a Dios y ellos tienen mucha gratitud. Escúchelos, quédese calladito y cuando usted regrese a su casa, a su auto, usted dele todo el honor y la gloria al Señor. No se quede ni con un gramito de la gloria de Dios. Aunque usted haya comprado la despensa, aunque usted haya ido al mercado, haya puesto su gasolina, pero se lo hizo para la gloria de Dios, no acepte en su corazón ni un gramito, miligramo de la gloria. La gloria es para el Señor, pero la gente lo vio a usted.
Usted fue, se lo entregó, ellos le van a dar las gracias a usted y usted dígale, alabado sea el Señor, qué bueno es Dios, demos gracias a Dios. Pero no diga, no, fue Dios, y que muy religiosos. No. Hay que hacer las cosas correctamente. El servicio es una expresión del amor a Dios. Por lo tanto, debe ser celebrado con la misma intensidad y sentido con lo que amamos al Señor. Allá en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice, nuestro Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy. Fíjese, que os améis unos a otros. Bueno, en realidad ese no es nuevo. Ese viene desde allá del Antiguo Testamento. Lo nuevo es, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, lo nuevo era la forma en que Dios nos amó en Cristo Jesús. Sin condiciones, sin restricciones, sin elección de personas, solamente Él al prójimo. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Pero el amor que dice el versículo 34, como el Señor nos amó. Esa es la orientación. Y en 1 Corintios capítulo 13, usted conoce perfectamente bien este maravilloso capítulo del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El versículo 3 del capítulo 13 de 1 Corintios dice, y si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, la ausencia de amor en todo lo que anhelamos y hacemos, hermanos, no vamos a poder decirles a la gente que es el amor de Dios a través de nosotros. ¿Por qué? El que ama sufre, el que ama es bueno, el que ama no tiene envidia, el que ama no es jactancioso, o sea, no anda presumiendo ni se envanece. El que ama no hace nada, en el versículo 5. El que ama no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. El que ama no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El que ama todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El que ama nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Verso 11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Verso 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Verso 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La gente no va a ser impresionada por las grandes profecías que usted dé. La gente no va a ser impresionada por la gran fe que usted tenga y traslade montes y haga llover y todo. No, la gente va a ser tocada y bendecida por un amor en acción. Obras, servicio a favor de la iglesia, a favor de la familia, de su familia primeramente, a favor de la iglesia y a favor de la comunidad que tanto necesita ver el amor de Dios. El servicio es una demanda del evangelio del reino de Dios, no es una opción. Servir no es algo que si yo quiero, no, si usted es cristiano, usted es de Dios y Él tiene todo el derecho para usarlo a usted en lo que Él desea, para darle a usted comisión para la gloria de Dios. Romanos 14, versículos 16, 17 y 18 dice, versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y gozo en el Espíritu. Y versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Mire, la persona que sirve de esta manera, sabiendo lo que es el reino, no es comida ni bebida, sino gozo, paz y justicia en el Espíritu. El que en esto sirve a Cristo, número 1, agrada a Dios. Y número 2, los hombres lo aprueban.
Y es lo que necesitan ellos para saber que el amor es real. El servicio no solo tiene que ver con lo que hacemos, escuche bien, y son en mi punto final, sino sobre todo con la actitud y propósito para el cual lo hacemos. Muchos hacemos cosas para ser vistos por los hombres, para exhibir nuestros talentos, para sacar provecho, para escalar ministerios y lograr después sacar ventaja. Mucho cuidado, hermano, el ministerio no es para negocios, pero Dios se encarga de bendecirnos. Pero ese no es el objetivo. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, vuestro servicio en el Señor no es en vano. Qué gratificante es saber que si usted extiende un vaso con agua a un necesitado, un día el Señor te dirá: por cuanto me viste sediento. ¿Pero cuándo? Cuando le diste al niño, al ancianito, al preso, al enfermo. Por cuanto me diste un sándwich, cuanto me diste esto, a mí me lo hiciste. Qué gratificante saber que todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. El servicio en el contexto de la iglesia, amados hermanos, debe darse en función del ejercicio de los dones que Dios le ha dado a usted por medio del Espíritu Santo, con mucha generosidad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno, usted está ahí, hermano. Yo no le voy a decir los dones que tiene, yo podría orientarlo. Usted necesita descubrir los dones y talentos y habilidades que tiene. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, póngalo en servicio a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administrador quiere decir que usted es una persona que administra algo que es ajeno, pero Dios se los dio y usted los puede usar como si fueran suyos para la gloria de nuestro Señor. Gálatas capítulo 6, 9 nos enseña también que dentro de la familia, la iglesia, tenemos la prioridad para servirnos unos a otros. Gálatas 6, 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, o sea, de servir, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si quiere segar buena cosecha, sea un servidor por excelencia. También Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 7 al 8 dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, hermano, hay muchos hermanitos muy santificados, pero no proveen para su casa. Esos no merecen ser considerados dentro de un ministerio. Tienen que ser, número uno, responsables en casa y no ser candiles de la calle. Tenemos que aprender a tratar bien a nuestra familia, a proveerle a la familia, a abrazar a nuestra familia, no andar abrazando a todo el mundo menos a la familia. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Señor, la verdad que es un tema maravilloso, el tema del servicio. Es preciosísimo saber que tú nos consideras tus servidores, pero tú deseas, Señor, que nos conformemos a lo que tú deseas que debemos ser. Ayúdanos a comprender. Si bien es cierto, ninguno somos perfectos, pero tú ves el corazón. Señor, háblanos a toda la iglesia tuya, no nomás a Vino Nuevo, a toda la iglesia. Pero por cuanto esta enseñanza está, Señor, estoy seguro solamente para Vino Nuevo hoy. Te pido que mi congregación experimente un llamado al servicio. Allí en casa. A la colaboración doméstica unos con otros. Al servirnos unos a otros, los padres a los hijos a los padres, los cónyuges el uno al otro, Señor. En la vecindad, que nos caractericemos por personas serviciales, no serviles, serviciales. En la comunidad, en Ensenada, en la congregación, Señor. Que nuestra identidad sea el servicio para gloria y honra tuya. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.
Amén. Dios le bendiga.